partir del día de hoy, la delegación Xochimilco rinde homenaje a dos hombres que fueron claves en la Revolución Mexicana. Veamos de quiénes se trata. En medio de bailables regionales y un desfile deportivo, la delegación Xochimilco conmemoró el aniversario 107 de la Revolución Mexicana. Para recordar esa lucha nacional, se develó en la explanada de la demarcación un monumento que reúne a las dos figuras emblemáticas de esa lucha, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Esta escultura tiene un significado especial para los vecinos de la delegación. Y es un 4 de diciembre aquí en Xochimilco, donde se encuentra la División del Norte junto con la División del Sur, en donde se firma el famoso Pacto Xochimilco, de donde emana aquella histórica frase que la tierra es de quien la trabaja. La obra fue inspiración del escultor Juan Gómez, un artista que con su sensibilidad logró captar el espíritu combativo de los héroes nacionales. Ese dolor que siente nuestra gente del campo. Por eso, ahora como escultor, que me dieron esta oportunidad con mucho gusto, con toda la sinceridad de que puede ser objeto de un hombre, me dediqué a hacer esta obra. Y a decir de funcionarios de la delegación, esta es la primera vez que ambos personajes son puestos juntos en un mismo monumento. No hay un lugar en el mundo en el cual existan las dos estatuas juntas, cada una por su lado. Pancho Villa en el Cerro de la Bufa, al lado de Pánfilo Nateras, y en el caso de Morelos, pues en muchos municipios está la escultura de Zapata. De esta forma, la delegación Xochimilco cuenta con un nuevo monumento para recordar a la primera revolución social del siglo XX. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.